Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos están mirando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jorge, ¿sabes de qué me gustaría que hablemos hoy? No. De por qué no corresponde entender los mitos de forma literal o, vamos a decirlo de otra forma, o sea, por qué para nuestro trabajo que tiene que ver con develar los lenguajes simbólicos, eh, ¿por qué tomar a los mitos como relatos literarios es incorrecto, es inadecuado, inconducente? Sí, está bueno. Porque no son relatos literarios, en el sentido que nosotros usamos ese término. Los que escriben mitos no están tratando de escribir algo entretenido para captar la atención del público a ver si recaudan unos pesos. No, no es así. Son relatos destinados a transmitir información o sabiduría esencial para la vida de las personas. El problema es que para que eso llegue y las personas de la comunidad lo recuerden, entonces se lo metaforiza de formas que sean fáciles de recordar. Entonces se inventan monstruos, se inventan héroes, se los describe de manera ampulosa para que los que escuchan los recuerden. Recuerden además los hechos son espectaculares, no porque quieren hacer una película que tenga muchos espectadores, sino para que se acuerden. Entonces inventan situaciones difíciles de olvidar. Y por eso los mitos tienen esa forma. Ahora, esas situaciones son todas, desde el principio al fin, metáforas. Metáforas. Mucha gente, creo yo, no debe saber el sentido de la palabra metáfora, el sentido etimológico de la palabra metáfora. Metáfora quiere decir llevar más allá. Orá, llevar, metá, más allá. Correr más lejos, poner un poquito más allá. Entonces, Perdón, como recurso estilístico, la metáfora se dice que es una comparación entre dos partes que obviamente tienen puntos en común que les permite ser comparadas, pero es una comparación no expresada. O sea, yo puedo comparar, el ejemplo más común es comparar los dientes con perlas porque son chiquitos, brillantes, de color blanco. Entonces, una cosa es decir, tus dientes son como perlas, y eso es una comparación, y la metáfora es decir, las perlas de tu boca. claro, está bien. Está bien. Es una comparación implícita que conlleva un trabajo un poquito más. La diferencia que hay entre esas metáforas literarias y el mito es que en el mito, desde la primera parte, la primera palabra, aunque sea un artículo, la aurora de dos rosados, hasta la última palabra, hasta la última letra de la última palabra, todo es metáfora. No es que la metáfora sobresale porque es una comparación interesante, aunque sea implícita, en un relato donde yo estoy diciendo lo que pasa. Ayer llegué a las 4 de la tarde y te vi que te estabas riendo. Tu boca parecía una caja de perlas. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso hacemos nosotros.
Yo estoy contando que ayer a las 4 de la tarde te vi y entonces, y ahí meto la metáfora. Eso es literario. Eso es como se usa en la literatura digamos, de toda la civilización eurocéntrica. No es así el mito, no es eso, no es eso. El mito es todo, el conjunto, la estructura completa del relato con todas sus partes hasta la más mínima, es metáfora. Todo es metáfora, completa. No hay una parte que sería lo que quiero relatar, qué hice, dónde estuve yo, pim, pam. No, no. Todo, el conjunto y cada una de sus partes internas, de lo que se llaman mitemas, o sea, pedazos del mito, todos son una gran metáfora compuesta por metáforas menores metidas unas dentro de otras y combinadas. Entonces, es clave interpretar la totalidad del relato completo. El relato hay que interpretarlo metafóricamente, pero completo. Si dejo una parte sin interpretar y otra la interpreto y después las combino, como hace la literatura en nuestro tiempo, lo que sale es una ensalada carente de toda significación, una cosa. Lo mismo si trato a esos relatos al estilo de literatura actual, donde el autor inserta una metáfora para realzar algo, la boca de la chica. No, si hago eso con los mitos, que esa es la tendencia natural, no entiendo nada. Así de sencillo, no entiendo nada. ¿Y cómo es el método que desarrollaste para abordar los mitos? La hermenéutica de Trenquehue para abordar los mitos. Bueno, claro, lo que pasa es eso. ¿Cómo hacemos para interpretar todo? Agarramos un relato, por ejemplo, la Odisea. ¿Cuántos versos son? 11.000, creo. 11.000. Son 24 cantos. 24 cantos, cada canto tiene alrededor de 500 versos, así que 11.000, 12.000 versos. Todo metáfora, desde el primer verso hasta el último verso. ¿Cómo hacemos para interpretar eso? Que es una estructura gigantesca y sin embargo es toda una metáfora complejísima. Una metáfora de metáforas de metáforas de metáforas. Entonces hay que tener un método. Si no, no se puede, no basta tener un poquito de idea literaria para encontrar metáforas. Nosotros usamos en Trenquehue algunos, digamos, principios que permiten, cuando tenemos suerte, interpretarlos. Todos los conjuntos. Todo el conjunto. Una de las cosas que hacemos es prestar muchísima atención a los nombres de los personajes. Porque los nombres de los personajes no están puestos por razones literarias. No. Los nombres de los personajes son claves porque es una manera directa de dar a entender al que lee o al que escucha de qué estamos hablando. Es eso. Es la manera más directa. Si el mito habla de Edipo, entonces Edipo significa el que tiene los pies inflamados. Un momentito, entonces es un tratado de pedicuría. No, porque a su vez... No, la lectura académica es que como le habían atado los pies... Claro, se explica con la historia, claro. Le habían lastimado los pies cuando nació y entonces toda la vida después tuvo averiado los pies. Y por eso se llama los pies, el nombre es los pies inflamados. Listo, terminamos, ahí está, todos tranquilos, todos contentos. Claro. Explicamos por qué Edipo se llama Edipo. No. Pies inflamados. La inflamación es una metáfora. El pie es otra metáfora. Y están las dos metáforas, porque el tipo se llama
El de los pies inflamados. Y lo que pasa es que es en griego, que es una sola palabra, pero son dos metáforas, pies e inflamación. Entonces tengo que investigar qué sentido puede tener el pie, los pies humanos, y qué sentido puede tener el proceso físico, orgánico de la inflamación. Y después juntarlo. Entonces, a partir de ahí, tengo que partir de eso. Ya tengo que interpretar esas dos metáforas iniciales que son nada más que del nombre que dice arriba Edipo Rey. Entonces interpreté Edipo, pies inflamados, tengo que dar alguna interpretación. No voy ahora a desarrollar una interpretación de los pies y de la inflamación. Pero si no lo hago, no pasa más nada, no entiendo más nada. Pero además, Edipo Rey, tercer metáfora. Hay tres metáforas en el título. Edipo significa pies inflamados y además rey. Así se llama la tragedia de Sófocles, donde se cuenta este mito. Entonces el título ya tiene tres metáforas. Por lo menos tengo que tener conciencia, porque no se me va a ocurrir de leer el título, voy a tener que leer la tragedia completa para intentar ver de qué se trata los pies, de qué se trata la inflamación y de qué se trata ser rey. Pero ya sé que son metáforas, ya sé que no puedo decir así nomás rey. No puedo decir rey. Si dice rey, esa es la regla, si dice rey es otra cosa. Si dice pies, es otra cosa. Si dice inflamado, es otra cosa. Y así, todas las palabras de la tragedia, no sé cuántas palabras tendrá, ¿no? 15.000 tendrá, una cosa así. Todas las palabras de la tragedia dicen otra cosa. Ese es el asunto. Eso es lo divertido. Eso es la sabiduría que está encerrada en ese relato. En ese relato. No es un relato para impactar al público. Obviamente que lo impacta, pero justamente se hace para impactar, para que la gente lo recuerde y entienda de qué se trata esto. ¿Qué estamos conociendo a partir de interpretar metafóricamente cada uno de los conceptos del relato? ¿Qué aprendimos? Entonces, eso queda grabado porque se impone como relato, como relato tremendo. Entonces queda grabado y no me voy a olvidar nunca de eso. Eso es lo que hace que el relato sea escrito. Claro, porque hoy en día tenemos como tanto acceso a las fuentes escritas de los mitos que en realidad, recordemos que los mitos nos llegan de forma fragmentada, ¿no es cierto? No es que nos llegan libros donde los mitos están compendiados, o sea, los mitos no tuvieron unos hermanos Grimm que salieron por el pueblo a recopilar versiones. Entonces, lo que nos llegan son fragmentos, ¿no es cierto? Algunos vienen más o menos completos, por ejemplo, las tragedias, claro, Edipo, por ejemplo. Las pocas tragedias que nos llegan, por ejemplo, Edipo Rey, viene completa, porque esa se guardó. También tenemos que decir hubo que... suerte ahí. Discúlpame, también tenemos que decir que esta fragmentación en parte es por la obra del tiempo sobre las ruinas, claro, pero también la iglesia destruyó muchas fuentes. Un montón de destrucciones de fuentes. La biblioteca de Alejandría la destruyeron los árabes, la destruyeron los cristianos, 3 o 4 veces, creo que 7 veces en total. Entonces, pero además de eso, digamos, los libros en esa época eran muy endebles, eran papiros, rollos de papiro, se escribían en rollos de papiro, y si no en tablillas, de tablillas no quedó ninguna. Los rollos de papiro, más o menos, algunos zafaron. Y después se fueron copiando durante siglos. Si no, vean El nombre de la rosa, la película. Donde gran película. Un monasterio. Y gran novela. Sí, un monasterio dedicado a copiar libros de hace 2000 años y bueno, mantener esa memoria. Pero quedó una pequeña parte. Se escribían, porque se calcula que había alrededor de 4000 versiones
de Edipo Rey, tragedia, escrita en tragedia, el mismo argumento, solamente que le modificaban algo porque el poeta pensaba que había una manera mejor de decir eso, entonces lo hacía de otra manera, pero entonces todos los fines de semana se estrenaba un nuevo Edipo Rey y cosas así. Había muchísima bibliografía mítica en la época clásica de los griegos, siglo V, IV, III, muchísima bibliografía mítica, había recopilaciones. Bueno, y eso lo poco que quedó de eso es lo que tenemos para hacernos una idea de lo que había. Y quedaron algunas grandes obras como la Ilíada y la Odisea, por algo quedaron, porque eran verdaderamente monumentos y que recopilaban un montón de mitología. Entonces, pero el asunto es, ¿qué es eso? No se puede leer de manera literal. La interpretación, la lectura literal, se pierde todo. No son relatos como una novela hoy en día o como un cuento para chicos hoy en día. No tienen nada que ver. Están escritos para que los humanos aprendamos algo. Bueno, entonces, volviendo a tu método de interpretación, tenemos los nombres, que los nombres significan algo, y es muy importante que reparemos en el hecho de que estos son relatos nacidos en la Grecia antigua, contados para gente que hablaba griego antiguo, ¿no? O sea, a nosotros, hoy en día, en el siglo XXI, la palabra Edipo no nos lo entendemos como un nombre, pero ellos sí lo entendían como pies inflamados, o sea que era como una clave para los oyentes, ¿no? Porque estos eran relatos que se narraban, que los narraba un aedo o que se representaban en un teatro. Claro, después terminaron representándose en el teatro griego. Bueno, y entonces tenemos el método interpretativo. La hermenéutica de Trenquehue para los mitos consiste en los nombres, y para eso hay un libro maravilloso que escribió Jorge que se llama Etimologías Atrevidas y que lo pueden conseguir en nuestra página o nos contactan y les contamos cómo conseguirlo. Que es un repertorio de traducción de los nombres, justamente. Entonces, si ustedes leen mitos griegos, tienen un libro, aparece un personaje, pueden ir a buscarlo a este libro donde hay solamente nombres de mitos, de que aparecen en los mitos. ¿Y qué significan esos nombres? Por lo menos un acercamiento a qué significan esos nombres. Por ejemplo, acá dice Anquises de Anjí, próximo, cercano. Interpretación, la cercanía o la proximidad. Por eso Afrodita lo ama, pues sin duda el amor ama la cercanía. Esta es una entrada mínima. Una entrada mínima, pero que es una interpretación, porque resulta que la diosa Venus, Afrodita, se enamora de un señor que se llama Anquises. Una diosa enamorándose de un pobre mortal que encima era un pastor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿La diosa se va a enamorar de un tipo que está cuidando cabras ahí? Vamos a ver qué significa Anquises. Claro, Anquises viene de una palabra que significa proximidad. Entonces, ¿cómo la diosa de la belleza y del amor no se va a enamorar de la proximidad? A ella le encanta la proximidad. Entonces, se dan cuenta de lo que dice, cómo funciona el mito. Para decir que a la diosa Afrodita le gusta la proximidad, inventan una historia donde ella se enamora de un señor que se llama Anquises, que se llama el próximo. Se llama la proximidad directamente, o aquel que simboliza la proximidad. Así funciona el mito todo el tiempo, todo, sin excepción. Sin excepción. Si no funciona así, no es un mito, es otro tipo de relato. Pero si es un mito, es así. Claro, pensemos que el mito es una obra colectiva hecha a lo largo de generaciones. No es un cuento literario que tiene un autor específico que lo escribe en un contexto determinado.
Claro, y por ejemplo, no tiene mayormente nada que ver lo que hoy en día o hasta hace un tiempo se llamaba la subjetividad. La subjetividad del poeta. Nada, no tiene nada que ver la subjetividad del poeta. Por ahí, si tuviéramos 4 o 5 poetas contando el mismo mito, podríamos sacar alguna conclusión Porque eso lo hacían. acerca de la subjetividad del poeta, ¿no? Pero así que, tal como viene, que Edipo Rey, tenemos solamente la versión de Sófocles y alguno otro que siglos después que contaba eso. ¿Qué subjetividad? Es un mito que lo venían contando hace milenios. Claro, en esto que dijiste también es importante porque los aedos, que eran estos cantores contratados para los banquetes o después las obras teatrales, no eran, en su mayoría no eran creaciones del artista, sino que relataban versiones de los mitos que ya todos conocían, pero aún así generaba el atractivo. Y claro, porque el relato era muy atractivo y lo que sí había era que cada cantor por ahí le daba un toque, le ponía algo o le cambiaba alguna palabrita, cosa que después es muy probable, aunque no hay ningún testimonio, ninguna crónica al respecto, pero es muy probable que después de escuchar a este cantor que me cantó Edipo, pero hizo un cambio en el relato, se generara una discusión acerca de si estaba bien lo que había hecho el tipo, en relación con lo que quería decir Edipo como mito en general. Entonces, seguramente habría algunos que decían, no, pero mirá lo que hizo, le sacó un elemento clave al relato, y otros decían, no, pero mirá que a lo mejor al ponerle ese matiz permite desarrollar esto otro que es interesante, que tiene que ver también con el relato. Estoy seguro que después del banquete donde se cantaba algún mito, la gente, si había cambios en el relato, discutía sobre eso. O sea, se juntaban a comer un asado, tomaban vino, después que comían, escuchaban al poeta. Sí, no mientras estaban comiendo. Claro, mientras estaban comiendo charlaban, después escuchaban al poeta y después discutían. Claro, porque seguía. Después Una maravilla. volvían a tomar vino y así seguía. ¿Quién no quiere vivir así? Claro. Bueno, no hemos terminado de explicar, pero vamos a cortar acá, lo vamos a explicar en otro episodio del Ovillo de Ariadna. Lo que sí podemos decir entonces es que la hermenéutica de Proyecto Trenquehue con los mitos consiste en un primer paso en interpretar el significado de los nombres. Exactamente, y faltan otras cositas más. Él es Jorge Bocia, yo soy Luciana Martín, esto es El Ovillo de Ariadna, un podcast de astrología y tarot con enfoque psicológico. Gracias por habernos acompañado.